Buenas tardes, familia. Bueno, puede ser buenas tardes, buenos días, dependiendo o buenas noches a la hora que lo esté haciendo. Eh, Qué genial que hoy pueda estar conectado, qué genial que hoy podamos estar aprendiendo un poco más acerca de proverbios. Eh, Como decía la clase pasada, si usted llegó hasta esta instancia, lo felicito. Siga así, siga con esa constante. No se desanime, el Señor tiene preparado muchas cosas para usted dentro de cada lección, así que lo animo a seguir y también para que pueda usted mismo a animar a su prójimo a poder seguir con estas lecciones, en este caso en los estudios de Proverbios. Así que antes de iniciar, vamos ahora. Amén. Amado Dios, te damos las gracias, papá, primeramente por darnos este tiempo, por haber puesto ese querer como el hacer, de querer, Señor, realizar estas lecciones, de querer crecer, Señor, de querer ser más sabio, Padre mío, para poder agradarte a ti, Señor, fortalecido con ese temor de ti, Señor, ese temor del Señor, como decimos. Papá, te pido que esta lección pueda calar en lo más profundo del corazón de mis hermanos, Señor, que pueda ser puesta en práctica, que no quede ahí almacenada por los siglos de los siglos, sino que pueda ser puesta en práctica, Señor. Sí, Padre, tal vez no se va a entender todo, pero tú le tienes una porción a cada hermano que hoy se pudo conectar. Señor, que esa porción pues, caiga buena tierra y que cada semilla, Señor, que tú vayas dando, pueda dar un excelente fruto, Señor, para tu obra, para tu gloria, Señor, y todo para honrarte a ti. Papá, para ti vivimos, Señor, y por ti estamos aquí aprendiendo y evolucionando como cristianos para poder agradarte, Señor. Te damos las gracias por esta instancia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces, hoy iniciamos con la segunda lección que a mí me tocaría. Ya vamos avanzados en lo que es Proverbios. Así que, sin más que decir, comencemos. Recordemos que yo estoy mirando aquí para poder ir pasando las diapositivas, para que sea un poquitito más rápido y yo poder guiarme mejor. Bueno, bueno hermanos, iniciamos con la lección del día de hoy, que tiene como nombre Contraste. Y está basada en Proverbios 11 hasta el capítulo 12, versículo 28. Estos títulos los saqué de la TLA, que dice: cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices. Haz el bien y vivirás. Pero primero veamos el objetivo. El objetivo es analizar las consecuencias de un mal vivir y valorar la enseñanza de nuestro Padre a través de estos dichos cortos en este libro de Proverbios. Pero antes que todo, recordemos la lección pasada. La lección pasada vimos esta gran introducción donde analizábamos del capítulo 1 hasta el capítulo 9, donde está todo este sistema de valores que nos va a ayudar a desglosar de mejor manera estos dichos cortos de Salomón, estos capítulos del 10 hasta el capítulo 29. La base de todo esto, la piedra de todo esto, vendría siendo el capítulo del 1 al 9. Proverbio del día al 29, haciendo un recordatorio de cuando cerramos el capítulo del 1 al 10 de sistema de valores en la lección pasada. Proverbio del día al 29 trae cientos de proverbios antiguos y habla de todo: de matrimonio, de generosidad, de deuda, de alcohol, de justicia, de pobreza, trabajo, de discursos, de carácter, de familia, de amistad, etc. Abarca un montón de dichos cortos, los cuales abarcan todas estas situaciones, aplicables al 2021, al cristiano del día de hoy. Pero todo esto, el capítulo del 1 al 9, es un filtro donde se ve la sabiduría y el temor del Señor, y en contraste también vemos la insensatez, la maldad, el egoísmo y el orgullo. Este sistema de valores se va filtrando, o sea, es como decir, filtramos nuestro comportamiento y vamos viendo si hacemos el bien, y vamos con la sabiduría y el temor del Señor, las cosas nos van a llevar a bien. Como si llevamos nuestra vida en insensatez, en maldad, en egoísmo y en orgullo, vamos a ver cómo todo termina mal. Para explicarlo mejor, hice aquí un mini caminito donde nos lleva al éxito y paz y donde nos llevaría a la ruina y la vergüenza. Como este proceso de filtro de un buen vivir, la sabiduría y el temor del Señor nos lleva a la virtud y la integridad y generosidad, ahí en el punto número 2, como ven en el camino, y nos llevaría al final en un éxito y paz. Pero de lo contrario, viviríamos en insensatez y maldad, nos llevaría al egoísmo y orgullo,
concluyendo y terminando en una vida de ruinas y vergüenza. Ya entendiendo todo esto, ya entendiendo y recordando lo que habíamos hablado la semana pasada, de que el capítulo 1 hasta el capítulo 9 es el filtro, es la lógica moral de Proverbios, que nos ayudarán a entender de mejor manera todo lo que viene ahora desde el capítulo 10 hasta el capítulo 29. Es bueno también recordar lo que habíamos visto la semana pasada, que hablamos sobre la insensatez, sobre la sabiduría, y como también hablamos del temor al Señor. Y el principio de la sabiduría bien fortalecida es el temor del Señor. Ya teniendo todo eso, ese refresh que necesitamos para desglosar estos capítulos, podemos pasar a este Proverbios 11 y como también el Proverbios 12 que vamos a ver el día de hoy. Yo, la verdad, de hecho se los voy a mostrar. Empecé por versículo a ver qué contenido traía cada uno. No sé si se logra notar ahí. Para después desmenuzarlos y resumirlos todo en cada punto. Pero lo quise hacer de una manera diferente porque muchos de los proverbios se explican a sí mismos. Este paralelismo antitético, este contraste de hacer lo bueno y de hacer lo malo, prácticamente se responden a sí mismos y nos ayudan un montón al momento de adquirir o querer un consejo de parte de nuestro papá. Así que para hacerlo un poquito diferente y para que asimismo nos vayamos respondiendo qué nos quiso decir cada versículo, lo transformé en forma de preguntas, como se podrán dar cuenta en este recuadro. Y así que vamos a ir punto por punto, les vamos a dar una pincelada, no vamos a profundizar tanto, pero sí nos vamos a quedar en detalles que hay que ponerle un poquitito de ojo a nuestra manera de vivir, o cómo estamos viviendo hoy en día, a ver si hay algunas cosas que cambiar o no. Así que, bueno, y antes de entrar a esta estructura del capítulo 11, también es bueno que tengamos claro que este libro de proverbios también es un libro de probabilidades. No garantiza el 100% del éxito en la vida. Y esas cosas puede ser un poquitito choqueante, pero de verdad es así. Lo más probable es que muchas veces haciendo lo bueno, hay personas buenas, ustedes mismos lo podrán corroborar, hay personas buenas que tal vez no le va tan bien en la vida. Pero ¿qué nos garantiza Proverbio a nosotros? A nosotros nos garantiza una vida plena, una vida en abundancia. ¿Qué significa una vida en abundancia? No necesariamente significa que nuestros días de vida van a ser mucho más largos. No, vivir en una vida en abundancia es vivir confiado en que Dios es más grande que nuestras emergencias. Eso nos garantiza el libro de Proverbios. Si hacemos las cosas bien, si aplicamos todo lo que nos enseñan estos dichos cortos, estos dichos de un padre a un hijo, que nos invita a escuchar y ponerle oído a la señora sabiduría, o a la mujer sabiduría, o a la joven, como usted quiera materializar el libro de Proverbios, nos va a llevar a bien. Entonces, ojo con eso, este es un libro de probabilidades. Sí nos garantiza una vida plena y en abundancia, pero no es voy en el libro de Proverbios, me lo voy a aprender al pie de la letra y tengo garantizadísimo el éxito. No, este es un libro sin garantías. Y bueno, ya empezando con la estructura de Proverbios 11, como les dije, lo estructuré con preguntas para que así mismo las vayamos respondiendo ahora al tiro con nuestra familia y poder ir aprendiendo al tiro de cada punto, de cada interrogante, sacando una respuesta ahí en el grupo familiar, si estamos solos también meditando. Así que avancemos. Dice el primer punto: ¿qué cosas son abominables para el Señor? Yo lo voy a leer en la TLA. Voy a estar con el celular en la mano, pido perdón. Me acabo de dar cuenta también que estoy con el gorro, también vuelvo a pedir perdón. Y dice el versículo número 1. La pregunta dice: ¿qué cosas son abominables para el Señor? Nos vamos al versículo 1 y dice: Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. ¿Qué cosas son abominables para el Señor? Los tramposos. Por eso me gusta los proverbios. Me gustan y no me gustan el libro de los proverbios. Si quiero consejería, tengo dichos cortos y precisos que me van a enseñar al instante lo bueno y lo malo. Bueno, muchas veces me entrega una frase completa, pero lo normal es que haga ese cuadro comparativo de la persona que lo hace bien como de la persona que lo hace mal. ¿Por qué no me gusta muchas veces? Porque para hacer un estudio, este es un rompecabezas gigante. Es un rompecabezas que en sí a nosotros nos ayuda a armar una buena cosmovisión cristiana. Pero el armar un estudio para poder realizar
para poder aplicarlo después y para poder exponerlo, mejor dicho, se hace un poquitito difícil. Como recién les mostraba, y tuve que hacer una lista de cada versículo, que representaba cada versículo, para luego sintetizarlo o resumirlo en cada punto que ustedes ven ahora en este cuadro. Entonces, ¿qué cosas son abominables para el Señor? Según el versículo 1 que estábamos viendo, el versículo 1 nos muestra, bueno, según la TLA, que Dios rechaza a los tramposos. Y el versículo 20 dice: Dios no soporta a los malvados, pues piensan solo en maldad. Podríamos decir que qué cosas son abominables para el Señor: las personas que solamente piensan en la maldad, que solamente piensan en hacer lo malo. Y como dice el versículo número 1, Dios rechaza también a los tramposos, aquellos que hacen trampa, a aquellos que con astucia buscan cosas tomando atajo. Esos son abominables para el Señor. Y abominables es un rechazo. Abominable no es una muy buena palabra que podamos decir. Ya pasando al punto número 2, dice: soberbia es no querer tener consejeros a la par. ¿Quién escribió esto? Soberbias es no querer tener consejeros a la par. ¿Eso es verdad? Vamos a ver el versículo número 2. El orgulloso termina en vergüenza y el humilde llega a ser sabio. A aquel que escucha al otro, a aquel joven que escucha a su padre, es sabio, va a ser sabio. Entonces quiere decir, la soberbia es no querer tener consejeros a la par. Claramente, el orgullo nos impide adquirir esa sabiduría. Por ende, ¿qué nos enseña estos versículos, el versículo 2 y el versículo 4? A que debemos separarnos de aquello. Debemos que romper esa muralla y sí adquirir los consejos de un grande. Muchas veces uno como niño, bueno, no tan niño, pero como cuando en su juventud tiende a decir: ¿qué va a saber él? ¿Qué va a saber mi papá? Yo me la sé toda, ¿sí o no? Pero también esto también aplica a los padres que toman los consejos de los jóvenes, los adultos que toman los consejos de los jóvenes. Entonces es aplicable en ambas situaciones. Así que ojo ahí, que también una persona sabia es aquella que escucha también consejos de alguien que es menor que uno. Bueno, y en general que presta oídos y que está dispuesto a bajarle un cambio, a ser humilde, a escuchar, así como Apolos, que escuchó a Priscila y Aquila cuando le dijeron que le faltaban algunas cosillas. Y en el siguiente punto vemos cómo viven los malvados. Tenemos un montón de ejemplos que dice: al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Nos quedamos con la segunda parte: al traidor lo destruye la hipocresía. ¿Cómo viven los malvados? Los malvados viven de una manera hipócrita. Según el versículo número 3, el versículo número 4 nos dice: cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil, pero a los malvados su propia maldad los destruye. Viven siendo destruidos. Su propia maldad tiene una acción y consecuencia, la misma que nos está enseñando este libro de Proverbios, de dichos cortos. Todo tiene su consecuencia. Al vivir en la maldad, claramente va a tener repercusiones. Sí, vamos a tener atajos, tal vez vamos a poder tener esas justicias muchas veces mal aplicadas, vamos a tener esas recompensas que tal vez según nosotros necesitamos al momento que nosotros las necesitamos, y que, mejor dicho, que las queremos, pero todo trae una consecuencia. Y como vive un malvado, vive destruido, vive hipócritamente. Versículo 7 dice: cuando mueren los malvados, mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. Aquellos que aspiraban a mucho más, cuando mueren con ellos todo lo que es su esperanza. Un poquito fuertón, pero así lo dice el Señor a través del versículo 7. Luego el versículo 17 nos dice, del 17 al 19, nos dice: compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo, pero si le haces daño, el daño te lo harás tú. Ojo ahí. Las ganancias del malvado no son más que una mentira. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien. Versículo 19. El premio del bueno es la vida, y del malvado es la muerte. Lo vamos a dejar ahí. Nos quedaron 3 versículos, pero nos quedamos con ese último final. El premio del malvado es la muerte. O sea, ya hemos visto bastantes puntos de cómo vive un malvado, las consecuencias de vivir de una manera mala. Y ya inmediatamente, por eso me gustan estos dichos cortos, inmediatamente nosotros podemos hacer el contraste de, siendo cristianos, de qué es lo que debemos hacer y de qué no debemos, y de qué lo que no debemos hacer. Perdona, se me traba un montón, lo leemos. Siguiente punto: ¿para qué sirve la justicia? Nos vamos al versículo 4, versículo 6, y dice: cuando te enfrentes al gran juez, que vendría siendo nuestro papá, de nada te servirán las riquezas, solo haciendo lo justo te librarás de la muerte. Cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil, pero a los malvados su propia maldad los destruye. Cuando somos honrados, estamos a salvo del mal, pero los traidores, su ambición los domina. Continuamos con el 8 y 10 y dice: a los malvados le caerá la desgracia, pero a los buenos quedan a salvo. Los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes.
pero a la gente honrada la salva la sabiduría. Perdón, me quedé pegado. Entonces, la pregunta dice, ¿para qué sirve la justicia? La justicia vendría siendo como conjuntos de valores que son esenciales para nuestra sociedad. Equidad, la igualdad, la libertad. Por ende, como dice el versículo número 1, o sea, el versículo número 1, perdón, el 4, cuando te enfrentes al gran juez no servirá de nada las riquezas, sino que servirán ese sistema de valores que solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte. Entonces, ya entendiendo para qué sirve la justicia, terminamos con ese punto y ahora los puntos que quedan aquí, nosotros los vamos a utilizar para apretar pause ahora en nuestras casas y según los versículos que aquí están al final, si se fijan, al final cada uno tiene versículos y esto los vamos a ir respondiendo en familia o los vamos a ir meditando solo. Vamos a ir desglosando nosotros mismos los versículos 11 y 14, 12 y 13, el 15, el 16 y 22, el 24 y 26, el 30 y el 31. Y los vamos a ir desglosando y comentando. ¿Ok? Por eso, en cada finalización de estos libros de proverbios, no les voy a pedir que lean proverbios 3 y 14 y así con las siguientes clases, ya que, repito, es un rompecabezas que nos ayuda a armar una buena cosmovisión. Por ende, como ya vamos viendo, es bastante fácil el poder sacar una respuesta de cada versículo que nos enseña el libro de Proverbios. Por ende, yo hice este recuadro en forma de preguntas para que asimismo, de esa manera más rápida y más fluida, ustedes lo puedan ir comentando en sus casas y puedan ir sacando una respuesta y llegando a una conclusión todos juntos según el libro de Proverbios, según estos dichos cortos que llevan sabiduría. Y aquí nos vamos a detener un poquitito. Algo a destacar, algo profundo y que lo podemos ver prácticamente en 3 versículos, en 4 versículos, si no me equivoco, de manera continua, que habla sobre, como lo que decía el título, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces. Bueno, cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices. Y en el que dices, aquí tenemos desde el versículo número 9 hasta el versículo número 13. Y dice, los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. Cuando los buenos triunfan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, todo el mundo hace fiesta. La presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo trae desgracias. El que es prudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Aquí nos está enseñando nuestro papá, nos detenemos específicamente en estos versículos de la estructura de este capítulo 11, en esto, en el chisme. Ojo, a tener cuidado, a poner atención en estos consejos breves y cortos. Son cortos y precisos. Nos enseñan a ser prudentes, nos enseñan a ser honrados, a pensar, a ser sabios antes de hablar. Ojo, antes de llegar y largar una palabra. Ojo, antes de llegar y tirar esa lanza. Ojo, antes de llegar y cortar esa oreja. Debemos ser prudentes, debemos controlar nuestra lengua. Muchas veces llegamos y disparamos y no somos sabios. Y eso provoca que a mucha gente la airamos, que mucha gente quede resentida, quede ahí con el corazón dolido, gracias a no pensar antes de hablar. Así que, ojo con esto. Y como dice una salmista, muérdanse la lengua negra que les cuelga antes de decir algo que no va a bendecir, que algo que no va a edificar. Amén. Así que, ojo ahí, nos detenemos en esos versículos para que tomemos conciencia de lo que puede provocar un chisme en nuestra comunidad o donde nos desenvolvamos. Y ya pasamos a esta estructura de Proverbios 12 con la misma modalidad, separada en puntos, veremos hasta la mitad y luego ustedes lo van a ver tranquilamente en sus casas, van a compartir sus opiniones. De verdad lo hice porque es bastante fácil el poder entender las preguntas que aquí se plantean. ¿Ok? Así que vamos con el primer punto. Dice, instrucción, represión y consejo llevan a la sabiduría. ¿Qué pasa con quienes no aceptan estas cosas? Vamos a ver el capítulo 12, el versículo 1, 8 y 15. Dice, quien ama la corrección, también ama el conocimiento. Hay que ser tonto, según la TLA, hay que ser tonto para no aprender del castigo. Luego, versículo número 8. El sabio se le alaba por su sabiduría, al tonto se le desprecia por su estupidez. Y el último dice, el tonto está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso
del consejo. ¿Qué pasa con quienes no aceptan aceptan estas cosas? Claramente no adquieren la sabiduría, claramente hacen caso omiso a la instrucción. Y como veíamos, la insensatez, el ser orgulloso, el ser insensato, nos lleva a esa muerte, si es que somos cristianos, a esa muerte espiritual. Ese orgullo genera un bloqueo que no nos va a dejar avanzar. Entonces, ¿qué pasa con quienes no aceptan estas cosas? Todo lo que acabo de mencionar. En una pincelada, porque claramente pueden haber muchas más aristas, pero lo genial del libro de Proverbios es que tiene un enfoque en general. Aquí lo complejo, ya las cosas más profundas, las ven los otros libros de sabiduría. Pero en sí, el libro de Proverbios tiene un plano, tiene un enfoque mucho más general. Y eso nos ayuda también a entender un poquitito mejor y más rápido lo que es esta estructura de Proverbios a través de estos dichos cortos que crearon los papás, los padres proverbiales, para poder enseñar a sus hijos que estaban tomando su independencia y ya no tenían control de los mismos hijos. Seguimos con el siguiente punto. Dice, buenos y malos, ¿qué hará Dios con ellos? Note que habla de malos pensamientos. Veamos el versículo 2, dice, al que es bondadoso, Dios le muestra su bondad. Claramente tenemos la primera respuesta. ¿Qué hará Dios con ellos? Para los que hacen lo bueno, Dios le mostrará su bondad. Pero el tramposo, Dios le dará su merecido. No creo que vaya a ser un cariñito o una casa o un Ferrari por ser tramposo. Tal vez lo pueda adquirir. Pero aquí también dice que Dios le da su merecido. El versículo 14 nos dice, cada uno recibe lo que merece, sus palabras y sus hechos. Ya con todo lo que hemos estado aprendiendo de a poquitito en este desglose y viendo también el sistema de valores, claramente esto nos va a llevar a la vergüenza y a las ruinas. Entonces, es causa y efecto, así se dice. Cualquier cosa ahí me corrigen en los comentarios en YouTube. Pasando al siguiente punto, dice justos versus impíos. ¿En qué se diferencian? Veamos el versículo 3, dice, la maldad no es apoyo seguro, la bondad es una base firme. Del 5 al 7 dice, la gente buena hace planes justos, la malvada solo piensa en engañar. Cuando habla la gente malvada, tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Caen los malvados y termina su existencia. Solo queda con vida toda la gente buena. Versículo número 10. Los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tiene compasión. Ojo ahí los animalistas. Versículo número 12 dice, los malvados son esclavos de sus malos deseos, pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Creo que el contraste en la mayoría de los versículos era notorio. Los malvados son esclavos de sus malos deseos, o sea, viven en ruinas, pero los buenos son como árboles que dan buen fruto, o sea, son aquellos que avanzan, son aquellos que viven en esa vida en abundancia, en esa vida plena, junto a nuestro papá, confiado y firme. Ya, ok, me calmo. Entonces, ahora, ustedes en familia van a seguir desglosando los siguientes puntos. Como se dieron cuenta, y repito, es bastante fácil de entender, es demasiado fácil de explicar, pero creo que muchas veces en familia o meditando solo podemos llegar a otras conclusiones que tal vez el que está enseñando le está explicando. Creo que no se va a desvirtuar, ¿se dice? No se va a desenfocar tanto de la línea que estamos llevando en el libro de Proverbios, ya que ya hemos explicado bien cuál es la base del capítulo 1 al capítulo 9 para poder ir avanzando desde el capítulo 10 hasta el capítulo 29. Así que creo que en esa línea, en ese filtro de valores, podemos seguir desglosando todos estos puntos que estamos viendo a continuación. Bueno, y algo a destacar es el versículo número 27, que de una manera como humorística, Salomón nos dice, el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Aquí, si no me equivoco, en otras versiones habla de diligencia, de trabajar de manera eficaz, de manera rápida. Claramente nos muestra que el perezoso se quedará sin comida. Ahora, en estos tiempos, hemos pasado a fase 4 y vamos a volver a todos estos cultos que son presenciales. Para realizar estos cultos presenciales también se requiere un gran trabajo, también se requiere un esfuerzo. Pero este esfuerzo y este sacrificio hay que cambiarlo con un acto de amor. Esto se hace por amor. Esto no es, sí se requiere un sacrificio, se requiere un tiempo, pero se está diezmando por amor, un tiempo para trabajar en la obra. Aquí Salomón nos enseña que el perezoso se queda sin comida. Aquel que solamente va a donde está la mesa servida claramente no va a llegar porque ya va a haber gente diligente, rápida y eficaz que ya se preocupó de hacer la comida, que ya se preocupó de poner la mesa y ellos mismos son los que se van a comer esa comida. Ahora que vienen todos estos cultos presenciales,
dejemos de ser perezosos, ayudemos a la hora. Muchos tenemos tiempos medios cambiados, un poco desordenados, procrastinadores profesionales, pero ahora el Señor nos está enseñando que dejemos de ser perezosos, que también seamos ordenados. Y que ahora que vienen estos cultos presenciales también podamos poner esta piedrecita, que no tan solo se quede en un pensar, que no tan solo se quede en una predicación motivacional que llega a mi corazón, sino que se pueda ver reflejada y que se pueda ver aplicada desde la intención desde mi corazón hacia la obra de nuestro papá. Así que los invito a dejar, no decirles así, no sean perezosos, no, pero que sí puedan contribuir a todo lo que requiere llevar a un culto presencial. El poder ofrecerse para poder trabajar en nuestra comunidad, el poder ofrecerse para poder limpiar nuestra comunidad. Pastor, necesita algo, pastor, necesita esto, necesito esto otro. Cuando realmente se deja la pereza y hay una buena intención en nuestro corazón, ni siquiera nos llaman, ni siquiera esperamos a que nos llamen, sino que llegamos primero y nos vamos al último. Así que saco esa pequeña reflexión de este versículo para que nos motivemos y volvamos a estos cultos presenciales de la mejor manera, con la mayor de las motivaciones. Claramente, si usted está un poquito atrasado en las clases, va a escuchar este discurso, o breve enseñanza, un poquito diferido, pero la intención es la misma, que el Señor siga trabajando en su corazón de la misma manera que le impactó a aquel que tal vez va a ir ahora a este culto presencial este día sábado y no sé qué fecha. Este sábado 21. Y ya terminando, el versículo de la semana es Proverbios 12:1, que dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Apolos fue y escuchó tranquilamente a Priscila y Aquila cómo le daban instrucciones, para poder ser mejor tal vez de lo que ya era, porque ya Perso la tenía, la elocuencia también, y él quiso seguir mejorando. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Más el que aborrece la represión es ignorante, más el que es orgulloso no avanza. Y ahora meditemos de todos los consejos que vimos estructurados en preguntas para poder abarcar más versículos. ¿Hay alguno que les llamó la atención dentro de los que fueron desglosando ustedes en familia o solos? Y el segundo punto dice: según lo enseñado, del 1 al 10, vamos a ver solamente este punto, del 1 al 10, siendo 1 insensato y 10 sabio, ¿cuál vendría siendo nuestro rango? Ahí coméntelo, que no se sean detalle, sino que seamos sinceros. ¿Cuál es nuestro punto en nuestra escala del 1 al 10? Siendo 1 el insensato y 10 sabio, ¿en cuál estamos? Así que eso ha sido todo, hermanos. Espero haya sido grato el poder escuchar a nuestro papá a través de estas lecciones, y esperamos poder estar prontos haciendo todo esto de una manera presencial, junto ahí, ojalá poder abrazarnos. Así que eso, los invito a seguir en esto. Si llegó hasta acá es por algo, es porque de verdad lo está haciendo bien. No se desanime, sigan esa constante y siga animando a su prójimo, a su próximo a seguir realizando estas clases. Amén. Así que me despido y los invito a seguir firmes y adelantos. Sean bendecidos.